Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el poder conectarnos por este medio y compartir otra noche de escudriñar juntos la palabra de Dios. Antes de iniciar nuestra enseñanza el día de hoy, vamos a orar. Si me puede acompañar, se lo agradecería. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio, Señor, que nos has dado del regalo de la vida, Señor, de estar el día de hoy vivos y estar hasta aquí vivos, Señor, porque tú eres quien nos ha ayudado, nos ha sostenido, Señor, y no solo en los aspectos puramente biológicos de la vida, Señor, sino en todo aspecto, en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional. Hasta aquí tú nos has ayudado en todas las cosas, porque tú eres un Padre perfecto que tiene cuidado de cada detalle de nuestras vidas, Señor, y lo has cuidado cada día para llevarnos, Señor, a lugares de delicados pastos junto a aguas de reposo, por sendas de justicia, por amor de tu nombre, Señor. Y aunque hayamos andado en valles de sombra de muerte, tú nos has ayudado, Señor, y nos has sacado a victoria, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por suplir todas nuestras necesidades, porque tú eres, Señor, además nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro restaurador, nuestro refugio, nuestro castillo, nuestra seguridad, Señor. Te alabamos y te bendecimos dándote gracias, Señor, porque tú eres bueno siempre y para siempre, Señor, es tu misericordia para con cada uno de nosotros. Nuevas son tus misericordias cada día, Señor, para con cada uno, Señor. Gracias, Padre. Señor, en esta hora venimos dándote gracias por el privilegio que nos das de reunirnos, Señor, por este medio. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, rompa con toda mentira, atadura, argumento o razonamiento falso que todavía haya en nosotros que nos esté impidiendo, Señor, una mejor relación contigo y la obediencia a tu palabra y la vida abundante que tenemos en ti, Señor. También te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo prepare nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria tuya, Señor, y para bendición nuestra. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión y vamos a seguir desarrollando nuestro tema acerca del año agradable del Señor. Y hoy vamos a hablar de liberación. La palabra de Dios en Lucas capítulo número 4, versículo número 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad. En dos líneas habla de liberación. Dice pregonar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Y es lo mismo que nos habla la palabra en Isaías 61, del cual este pasaje de Lucas 4, 18 y 19 es un resumen. Ahora, ¿de qué liberación y de qué libertad estamos hablando cuando decimos que el Señor trae liberación a nuestras vidas? La palabra de Dios nos enseña en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo número 23, que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, cuando el Señor trae liberación a nuestras vidas, trae liberación en las tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. La liberación del espíritu sucede en el momento en el cual nosotros reconocemos el señorío de Cristo, es decir, somos salvos. En ese momento somos liberados del pecado, somos liberados del reino de las tinieblas y somos trasladados al reino de Jesucristo, al reino de la luz, al reino de la libertad en el espíritu. Y esa sucede de una sola vez y para siempre.
unido a la liberación de nuestro espíritu está la liberación del alma. La liberación del alma está en ese momento, se rompen todas las cadenas que tenían atada nuestra alma al pecado, a las obras de las tinieblas, pero en nuestra mente todavía quedan patrones de conducta, pensamientos, etcétera, de la vieja vida. Y la liberación que el Señor va a traer a cada uno de nosotros es esa liberación en el alma. Es lo que la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios se refiere en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo número 9. Dice la palabra: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿A qué se refiere? A la liberación de nuestras almas de todos los pensamientos, de todas las fortalezas, ataduras, argumentos falsos, mentiras que el diablo estableció en nuestra mente para impedirnos alcanzar la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Es la sanidad, la salvación del alma en el contexto de Primera de Pedro capítulo 1 versículo 9 se refiere a la transformación de nuestra alma que debe ocurrir como resultado de que ya no estamos bajo la potestad de las tinieblas, sino ahora estamos en el reino de la luz de Cristo. Y esto sucede a través de la renovación de nuestro entendimiento, de la cual vamos a hablar en un momento. Entonces tenemos la liberación del espíritu, que es cuando nacemos de nuevo. La liberación de nuestra alma, que implica la transformación de nuestra alma en el proceso de esto va a ocurrir en el proceso de nuestra vida terrenal, desde el día de la salvación hasta el día que nos presentemos delante del Señor. Y es a lo que se refiere la palabra en Filipenses capítulo 1 versículo 6, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y tercera liberación, que es la liberación física. La liberación física significa la liberación de este cuerpo de corrupción, cuando nuestro cuerpo de corrupción se convierta en un cuerpo incorrupto, y eso sucederá en la resurrección de los muertos. Entonces tenemos que cuando hablamos de libertad de la cautividad y de la opresión, o de la liberación de la cautividad o de los oprimidos, se está refiriendo a la liberación de nuestra mente, a la liberación de nuestra alma. Para poder entender esto, debemos entender los niveles de ministración del diablo, así como los principales resultados de la ministración. Seamos personas consagradas al Señor, ello no significa que el diablo no nos ministre. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6 versículo 17, que levantemos el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Esos dardos de fuego del maligno son las ministraciones que el diablo nos quiere hacer para producir un resultado en nuestras vidas, un resultado contrario al que quiere producir el Señor de vida abundante. Recordemos que el diablo viene a robar, matar y destruir, y esos dardos del enemigo van orientados a robar, matar y destruir la vida que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuáles son los niveles de ministración del diablo? Aún para nosotros los creyentes. El primer nivel lo encontramos y el nivel más simple y más usual lo encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15. Dice la palabra: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cuáles niveles de ministración del diablo encontramos aquí? El primero es la tentación, la atracción, la seducción y la concepción o planeación del pecado. Esos son 4 niveles de ministración del diablo, los 4 niveles más simples. Y el resultado de esto es el pecado.
Pero hay otro nivel de ministración, que es la opresión. En el libro de Hechos, capítulo 10 y versículo 38, la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Notemos que habla de opresión, no habla de posesión, aunque también Jesús fue ungido para liberar a los que estaban poseídos por demonios, pero aquí en Hechos 10:38 habla específicamente de los oprimidos por el diablo. Y entonces este es un segundo nivel de la opresión. Ejemplos de esos niveles de opresión tenemos la obsesión, la compulsión, la manipulación y el control. Son por lo menos 4 etapas o 4 formas en las cuales el diablo nos oprime. Y finalmente tenemos el tercer nivel de la administración del diablo, que es la posesión. Aquí hay que hacer una aclaración, y es que poseídos solo pueden estar los que no conocen al Señor Jesucristo, los que no son verdaderamente salvos. Cuando nosotros somos verdaderamente salvos, somos hechos templos del Espíritu Santo y somos sellados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el diablo no puede venir a morar en nosotros. ¿Por qué razón? Porque somos templo del Espíritu Santo y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y el Espíritu Santo no va a soltar su posesión. O sea, no puede haber, dice la misma palabra, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? Son enemigos, no pueden convivir en un mismo cuerpo. Y el Espíritu Santo, una vez viene a vivir con nosotros, el Espíritu Santo no entra y sale de nosotros. El Espíritu Santo se queda a vivir con nosotros porque fuimos sellados con el Espíritu Santo. Alguno me dirá, pero es que en la palabra de Dios dice que si el Espíritu encuentra la casa limpia, en los espíritus, un espíritu demoníaco que ha salido encuentra la casa limpia y va por 7 peores. Ahí no se está refiriendo a que el Espíritu Santo salió de esa persona. Ahí a lo que se está refiriendo es que una persona fue liberada de un demonio, pero no se le ministró salvación, y como resultado de no haberle ministrado la salvación, el corazón de esa persona estaba totalmente limpio y vacío, y entonces el diablo lo vino a ocupar, o los demonios lo vinieron a ocupar de nuevo. Pero una vez, si el diablo pudiera volver a poseerme como creyente, significa que el diablo sería mayor que el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo es mayor que el que está en el mundo. Por lo tanto, el creyente no puede ser poseído. Ese es un engaño. Es un engaño que el diablo quiere hacer creer a muchos creyentes para robarles la paz, para robarles la vida abundante, para justificarles que se mantengan en el pecado o que lleven unas vidas cristianas por debajo del nivel de lo que Dios quiere. Pero ese es un engaño del diablo. Recordemos que la palabra de Dios dice en Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y ustedes erran porque desconocen las Escrituras. Entonces el diablo se aprovecha de la ignorancia para hacer creer a ciertos hermanos que están poseídos por el diablo y que por esa posesión ellos no pueden acceder a mejores niveles de vida en Cristo Jesús. Pero eso es una mentira, esa es una falsedad total que generada en el infierno y que no es apoyada de ninguna manera por la palabra de Dios. El diablo solo puede morar en una persona que sea poseída. Y esa persona poseída no es salva en todo caso. Alguien me puede argumentar que Judas
Pero Judas no era salvo todavía en ese momento, porque el Espíritu Santo no había venido sobre él. Recordemos que Jesús, al final de la última cena, es que sopla el Espíritu sobre sus discípulos para que sobre ellos fueran salvos. No lo hace antes de. Por lo tanto, Judas no fue poseído, no fue nunca propiedad del Espíritu Santo, y por lo tanto, porque media vez el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo no va a salir. Alguien me puede argumentar, pero David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Sí, pero no había venido Cristo a pagar el precio de nuestros pecados, de nuestra liberación, y que el Espíritu Santo pudiera venir a morar en nosotros. Y eso es algo de lo cual vamos a hablar el próximo viernes, en la enseñanza del próximo viernes. Pero hoy estamos hablando, estoy anticipando nada más algo de esto, pero nos debe quedar claro que ningún demonio puede venir a morar en un genuino creyente. En un genuino creyente, la casa está total y completamente ocupada por el Espíritu Santo y fuimos sellados como propiedad de Dios, y por lo tanto el diablo no puede venir a morar en una propiedad de Dios. Entonces, la posesión es solo para los que no son creyentes. Entonces, nosotros los creyentes estamos sujetos a dos niveles de ministración del diablo, que es el nivel de la tentación, que viene con tentación, atracción, seducción y concepción, y el nivel de opresión, que trae consigo obsesión, compulsión, manipulación, control, y podrían haber algunas otras cosas, pero estas son las principales manifestaciones de la opresión. Ahora, ¿cuáles son los resultados de la administración del diablo? El Señor nos quiere liberar, y notemos algo. El Señor nos quiere dar el instrumental para que no caigamos en ninguno de esos niveles de opresión del diablo. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, que nosotros vamos a ser liberados de esos niveles de opresión o de esos niveles de ministración del diablo, que son la tentación, atracción, seducción, concepción, opresión, obsesión, compulsión, manipulación, control, etc., en la medida en la que nosotros destruyamos esas fortalezas formadas por argumentos y por altiveces o mentiras que el diablo estableció en nuestra mente para a través de esas fortalezas, de esos argumentos y de esas mentiras, poder seguir ministrándonos en estas cosas. Por eso insisto muchísimo en la necesidad de renovar nuestra mente, y por eso todos los días que tenemos este tipo de reuniones, oro para que el Señor traiga su verdad, que nos libere de argumentos, de razonamientos, argumentos y razonamientos falsos y de mentiras del enemigo que se opongan al conocimiento de Él y a la obediencia a la palabra, y por ende a la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, el Señor nos quiere liberar de eso, pero antes vamos a ver algunos resultados principales de la administración del diablo, de los cuales el Señor nos quiere liberar. En primer lugar, dice la palabra en Lucas capítulo 4, versículo 18, que leímos al principio, de los presos y cautivos. Un resultado de la administración del diablo es que nosotros seamos esclavos de pensamientos, de argumentos, de patrones de conducta, de hábitos que nos mantienen presos y cautivos, impidiéndonos llegar a la plenitud en Cristo Jesús.
Hay malos hábitos, por ejemplo, el alcohol, la drogadicción, la adicción al sexo, la adicción al trabajo, la adicción a la diversión, a los deportes, una serie de adicciones. La adicción, por cierto, también es un nivel de opresión del diablo que nos esclavizan y nos mantienen presos y cautivos de las fortalezas, argumentos y razonamientos falsos del diablo. El segundo resultado de la administración del diablo es la ignorancia. El diablo nos quiere mantener en ignorancia porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra en Oseas 4:6, conocimiento de la palabra, conocimiento de Dios. Por eso el diablo trata de meternos un montón de actividades para que no tengamos tiempo de ir a la palabra, a conocer de Dios y a conocer lo que tenemos en Dios, para mantenernos en ignorancia y de esa manera robarnos la vida abundante que tenemos en Cristo. El otro resultado principal de la administración del diablo obviamente es el pecado. Es ir en contra de la voluntad de Dios, ya sea haciendo algo que Dios dijo que no hiciéramos o no haciendo lo que Dios dijo que hiciéramos. Hay dos formas de pecar. Una, no hacer lo que Dios dice que deberíamos hacer, y otra, haciendo lo que Dios dice que no. Otro resultado principal de la administración del diablo es la rebelión y la obstinación. Recordemos lo que vimos en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia. Es decir, que esas fortalezas, esos argumentos y esas altiveces, todas mentiras, nos llevan a la rebelión y a la obstinación o necedad, que es una rebelión una rebelión al límite. Aparte de eso, otros resultados son la depresión, la tristeza, el desánimo, el abatimiento. Recordemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y Dios es el Dios del gozo, de la alegría, del júbilo. Entonces estos son resultados no de la administración de Dios, sino de la administración del diablo. Aparte de ello es la frustración. Dios es el Dios de la esperanza, por lo tanto la frustración es lo contrario a la esperanza. Ese es un fruto de la administración del diablo. El temor es lo contrario, el temor y la aflicción son lo contrario de la fe. El temor lo contrario de la fe, la aflicción lo contrario de la paz. Y el Señor es el Dios de la fe y el Dios del gozo. Entonces el temor y la aflicción son resultados de la administración del diablo. Aparte tenemos la ansiedad, la angustia, el afán. El Señor nos dice que confiemos en Él, confiemos en sus planes, que son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. ¿Y de dónde viene la ansiedad, la angustia y afán? De la incertidumbre del futuro. Y esa incertidumbre del futuro es contraria a la confianza en los planes de Dios y es resultado de no confiar en los planes de Dios. Por lo tanto, es resultado de la administración del diablo también. Obviamente la incredulidad, la ira no obra la justicia de Dios, las contiendas, las disensiones, las divisiones que son obras de la carne, el quebranto, por eso también el Señor viene a sanar a los quebrantados de corazón, y en algunos casos la enfermedad. Como hemos hablado en algunas ocasiones, hay algunas enfermedades que son la consecuencia de un pecado no confesado, de un pecado guardado en el fondo de nuestro corazón, del cual no nos hemos arrepentido y no lo hemos confesado delante del Señor, como nos lo enseña el Salmo 82, versículos del 3 al 5. Entonces, ya vimos las formas de administración del diablo y vimos los resultados principales. Hay muchos más, pero estos son los más usuales de resultados de la administración del diablo. Ahora, tanto las formas de administración como los resultados de la administración del diablo, el Señor nos quiere hacer total, completa y absolutamente libres. Y para eso, en primer lugar, Él vino a morir en la cruz del Calvario para liberarnos.
Y en segundo lugar, nos dio su Espíritu Santo para ayudarnos en nuestra debilidad ante estas cosas, para guiarnos a la verdad, para empoderarnos para deshacer junto con el Espíritu Santo las obras del diablo, llevándolas o haciéndolas morir por el Espíritu. Y también nos dio su hermosa y maravillosa palabra para renovar nuestro 12, versículo del 1 al 3, y lo que nos manda a hacer el Señor. Esta no es una opción, es una necesidad, aparte de que es un mandamiento. Es un mandamiento porque lo está diciendo el Señor, pero es una necesidad de nosotros porque sin ello no vamos a vivir la vida abundante que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Si seguimos viviendo en los niveles de ministración del diablo que nos van a llevar a las obras de la carne, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida, vamos a vivir pecando, y como resultado del pecado vamos a cosechar corrupción. Por lo tanto, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Dice la palabra en Romanos 12:2, para anticipar, dice que renovemos nuestra mente para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nosotros. Es decir, sin esa renovación no vamos a lograr tener esa vida abundante. ¿Vamos a ser salvos? Sí, pero vamos a vivir una vida por debajo del nivel de lo que Dios quiere que vivamos. En otras palabras, perdone que use esa palabra, pero vamos a vivir una vida en medio de la mediocridad cuando hubiéramos podido vivir una vida en medio de la abundancia y de la plenitud de Dios. Entonces, volvamos a lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces mentirosas que se levantan en contra del conocimiento de Dios y de la obediencia a la palabra. ¿Cuáles son nuestras armas? La palabra, el Espíritu Santo, la oración, la alabanza. Dice la palabra que cuando seamos, Jesús le dijo a sus discípulos que oraran para no caer en tentación. Entonces la oración es un arma poderosa contra un nivel de ministración del diablo, que es la tentación, que trae consigo la atracción, la seducción, y la consumación del pecado, o la concepción del pecado. Y por el otro lado también la alabanza, porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. La alabanza, si nosotros nos recordamos, en el Antiguo Testamento era lo que llevaban por delante el ejército de Israel para vencer a sus enemigos. O sea, la alabanza era un arma de guerra. Igual sigue siendo para cada uno de nosotros. Y aparte de ello tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Cuál es el proceso de la liberación? La liberación Dios nos la da, pero en el trabajo de la liberación usted y yo somos colaboradores de Él. Recordemos que eso es lo que dice 1 Corintios 3, 2 Corintios 6. Somos colaboradores de Dios. Nosotros hacemos una parte y el Señor hace la otra. Nosotros hacemos lo posible, lo que está en nuestra mano y que el Señor nos ha ordenado, y el Señor hace lo que es imposible para nosotros, la mayor parte. Y la palabra de Dios dice en Eclesiastés que lo que tengamos a mano hacer, lo hagamos. Y el Señor nos ha dicho qué es lo que tenemos a mano hacer para que lo hagamos. Y en Romanos 12:1 al 3 nos lo enseña la palabra de una manera muy clara. Primero que nada, veamos las cosas que el diablo usa para robarnos la vida abundante que tenemos en Cristo. En 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y si proviene del mundo, proviene del diablo, porque el mundo está bajo el maligno. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, hay tres grandes grupos de cosas con las cuales el diablo va a querer usar los niveles de ministración para llevarnos a los resultados de esa ministración, que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y Romanos 12, 1 al 3 nos da la solución para las tres cosas. La primera dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Quiere decir negarnos a obedecer las pasiones del cuerpo, las pasiones de la carne. Recordemos que la palabra de Dios dice, Juan 3:30, es necesario, preciso, indispensable que yo mengüe y que Él crezca. Y en Mateo capítulo 16, versículo 24, dice la palabra que el que quiera ser discípulo del Señor, se niegue a sí mismo, tome su cruz y lo siga. Y esta negación de sí mismo es lo que está hablando acá, de que pongamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es decir, que refrenemos, que domestiquemos, que amancemos las pasiones de la carne. Y por eso el Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y el fruto del Espíritu es templanza o dominio propio, que es la mansedumbre, es domesticar, amansar esas pasiones de la carne. Esas pasiones físicas, digamos, que son las que generan las adicciones, la fornicación, el adulterio, la gula, el ocio o la pereza y otras más. Entonces, lo primero es amansar esas pasiones de la carne, ponerlas bajo control, y eso es algo que necesitamos hacer todos los días. Notemos que dice, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si es un sacrificio vivo, se va a querer bajar de la piedra de sacrificio o del altar del sacrificio, por lo tanto hay que volverla a subir. Es un hecho constante, pero que en la medida en la que nosotros vamos tomando esa disciplina, es en esa misma medida el esfuerzo va a ir disminuyendo cada vez, pues se va a convertir en un hábito y se va a convertir en una forma de vida. Así que es solo el principio lo que cuesta, pero después ya no cuesta, ya se convirtió en un hábito, en una forma de vida, y el Señor nos va a ayudar por su Espíritu Santo a establecer esa forma de vida, de negar los deseos de la carne. Ahora vamos al segundo tema, que eran los deseos de los ojos. Eso es todo lo que hay en el mundo que uno quisiera tener. Eso habla de codicia. ¿Y qué solución hay para eso? Dice la palabra, no os conforméis a este siglo, no se hagan a la forma de pensar de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de su entendimiento. Cambien su manera de entender la vida, cambien su manera de pensar, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, en lugar de ir detrás de lo que va el mundo, que vayamos detrás de lo que Dios quiere. Por eso la palabra de Dios dice que pongamos nuestras miradas no en la tierra, sino en el Señor. El error ustedes han oído la historia de Salomón. Salomón le pidió que porque le había pedido sabiduría, no solo le iba a dar esa sabiduría para gobernar a su pueblo, sino que además de ello le iba a dar riquezas.
¿Cuál fue el problema? Pero esas riquezas hicieron que Salomón se desviara hacia las cosas mundanas por un lado, y de eso es el libro, habla el libro de Eclesiastés, y aparte de ello también a la idolatría por la idolatría de sus mujeres. Entonces, ¿dónde estuvo la clave? En el libro de Eclesiastés dice más de 12 veces: miré debajo del sol. ¿Qué quiere decir eso? Miré a lo terrenal. Él debía haber puesto su mirada en el Señor, no a lo terrenal. Sin embargo, vio lo terrenal. Por eso el Señor nos dice: pongan su mirada en las cosas eternas, pongan su mirada en las cosas del cielo, no pongan su mirada en las cosas terrenales. Porque las cosas terrenales pasan, y además las cosas terrenales son las cosas del mundo, y las cosas del mundo son las cosas del diablo, pero las cosas eternas son las cosas de Dios. Así que además la palabra de Dios dice muy claramente: busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te van a ser dadas por añadidura. ¿Qué son todas las cosas que nos van a ser dadas por añadidura? En el contexto, todo lo que el mundo anda buscando, pero lo anda buscando por sus propios medios, sin creer en Dios ni rendirse a Dios. El Señor nos está diciendo: ustedes pongan su mirada en mí, síganme a mí, y van a tener eso y mucho más. Pero obedézcanme, renoven su manera de pensar. Y la tercera cosa que apunta a la vanagloria de la vida, que es el tercer grupo de cosas que el diablo, con las que el diablo nos va a querer tentar, seducir, oprimir, etcétera, 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 es la vanagloria de la vida. Por eso en Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso significa humildad, significa entender que sin Dios no soy nada, no puedo nada, no tengo nada y no hago nada. Que sea realmente significativo, que sea realmente valioso, que tenga un valor eterno y un valor delante de Dios. Sin Él, nada de lo que haga vale la pena, ni nada de lo que soy, ni nada de lo que pueda. Entonces debo reconocer que todo lo que yo soy es por la gracia de Dios, y eso para que nadie se jacte en su presencia, dice la palabra. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es un don de Dios para que nadie se jacte en su presencia. Y aparte la palabra de Dios dice en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces nos está hablando de amansar las pasiones de la carne, de renovar nuestra manera de pensar, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no a lo que dice el mundo. Y 3, nos dice que seamos humildes. De esa manera vamos a vencer las obras de las tinieblas en nosotros. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 vemos que la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y que el Espíritu en esa libertad además nos va transformando de gloria en gloria por el Espíritu Santo en el carácter de Cristo. Entonces la libertad, Dios nos va liberando para que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en usted y en mí. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13, por eso es tan importante la palabra de Dios, porque la renovación de nuestro entendimiento es por la palabra de Dios. Y lo que vamos a leer en este momento es también la palabra de Dios. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo del 12 al 13, que la palabra de Dios es más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para discernir las intenciones y los deseos del corazón. Entonces la palabra confronta nuestras actitudes, nuestras motivaciones, nuestros deseos con los deseos de Dios.
Y con eso va renovando nuestro entendimiento y nos va liberando de esos falsos deseos que la carne, el mundo y el diablo establecieron en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo, ya lo vimos en 2 Corintios 3:18, está con nosotros para esa obra, y en Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que el que inició la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, esto nos habla también de que necesitamos caminar de la mano con el Espíritu Santo todo el tiempo, porque el Espíritu Santo es nuestro fortalecedor. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Además de eso, es nuestro ayudador en nuestra debilidad, Romanos 8:26. En tercer lugar, es el Espíritu que nos ayuda y nos fortalece para obedecer la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 al 16. Es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, versículos del 8 al 11. Y así podemos ver otro montón de pasajes donde el Espíritu Santo es nuestro ayudador con la palabra, para que el Espíritu Santo y la palabra juntos nos transformen, nos lleven de gloria en gloria a vivir esa abundancia, esa plenitud de la vida que Cristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Si notemos algo, el Espíritu Santo obviamente es Dios, y la palabra es Cristo encarnado. La palabra se encarnó en Cristo. Él es el verbo de Dios. Entonces tenemos al Espíritu Santo y a Jesús en nosotros, ayudándonos a esa renovación, a esa liberación. Pero ello no va a suceder sin que medie nuestra voluntad y nuestro enfoque para ello. Acá lo que nos dice claramente es que nosotros, en Romanos 12, 1 al 3, dice que nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que nosotros renovemos nuestro entendimiento y que nosotros no tengamos más alto concepto de nosotros mismos. Esa es nuestra parte, el Señor va a hacer el resto. Pero usted y yo necesitamos hacer nuestra parte. Si no la hacemos, no vamos a vivir en esa liberación que significa plenitud de vida en Cristo. Necesitamos vivir, necesitamos hacer ese esfuerzo. Por eso Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y el Señor Jesús nos dice a todos, el reino de los cielos y por lo tanto sus añadiduras hasta este momento sufren oposición, pero solo los esforzados y valientes lo arrebatan. Por lo tanto, usted y yo necesitamos ser esforzados y valientes para hacer nuestra parte y el Señor hará lo imposible. Al que puede creer, todo le es posible. No hay pecado, no hay forma de ministración del diablo, ni fruto de la ministración del diablo que Dios no pueda deshacer en nosotros. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en nosotros. Pero nosotros necesitamos hacer nuestra parte. No se trata de que Dios lo va a hacer todo. Dios va a hacer lo imposible y lo más importante. Pero en el proceso, usted y yo somos colaboradores de Él y a través de ese proceso Él nos está entrenando para que gobernemos con Él en la eternidad, para que seamos sus discípulos. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién tiene que conocer la verdad? Yo. Pero Dios me ayuda a conocerla, pero yo tengo que hacer el esfuerzo. La verdad no va a venir a mí solo así por así. Tengo que ir a la Biblia y tengo que recurrir al Espíritu Santo para que esa verdad se establezca en mi vida y me liberte. El Señor quiere liberarnos, pero va a hacerlo a través de la palabra y del Espíritu Santo, con la oración, con la alabanza, con la meditación y con tantas otras cosas que hemos hablado de cómo entrar en la
qué hacer para que la palabra de Dios se haga vida en nosotros. La palabra en el libro es hermosa, pero mucho más hermosa cuando está en mi corazón, porque cuando está en mi corazón es vida. Aquí en el libro es conocimiento, pero cuando está en mi mente y en mi corazón se vuelve vida. Y ahí la palabra es muchísimo más hermosa, además de liberadora, restauradora, sanadora, vivificadora, bendecidora, protectora, etcétera, etcétera, etcétera. Así que mis amados hermanos, el Señor quiere liberarnos de toda obra de las tinieblas, de toda administración de las tinieblas, pero necesitamos armarnos con la palabra de Dios y con el escudo de la fe, que viene por el oír la palabra de Dios, para reprender, para rechazar todos los dardos de fuego del maligno y vivir en la vida abundante y plena que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para su vida. Si fue de bendición, como siempre le pedimos por favor que lo comparta también con sus contactos para que sea de bendición para ellos. Y aparte le recordamos que tenemos estas enseñanzas lunes, miércoles y viernes todas las semanas a las 8 de la noche. Aparte de que el martes y jueves algunas veces a las 7, otras veces a las 8 subimos alguna otra enseñanza para edificar su vida. Aparte, tenemos también la página de internet Reyes y Sacerdotes, reyesysacerdotes.net, y el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, recursos a los cuales usted puede acceder gratuitamente para edificar su fe cada día. Les invitamos a visitarlos. Ahora vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu Santo, que nos exhorta, nos edifica, nos consuela, nos levanta, Señor, nos anima, nos fortalece, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, y que esta palabra quede sellada en nuestros corazones, Señor, y la pongamos por obra, para que produzca mucho fruto para gloria tuya y para bendición nuestra, Señor. Padre, en esta hora también venimos delante de ti pidiéndote por todos aquellos que están enfermos, Señor, en los hospitales o en sus casas, Señor. Padre, no importa la enfermedad y principalmente los de COVID, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tengan una visitación de tu Espíritu Santo, Señor, y sean sanados sobrenaturalmente. Que todo temor, Señor, sea echado fuera de sus vidas sobrenaturalmente y que con ellos, Señor, ellos se acerquen a ti, que a través de esa sanidad y de esa liberación del temor, tu Espíritu Santo los atraiga a ti para que sean salvos, Señor. Y a los que ya te conocen para que se acerquen aún más a ti, Padre. También te pedimos, Señor, en esta noche por cada uno de nosotros y los nuestros, Padre, que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno, Señor, sane al que está enfermo, restaure al que está quebrantado, liberte al que está preso y cautivo, Señor, en esas mentiras del diablo. Que supla toda necesidad, Padre, que guarde, proteja, Señor, de seguridad a cada uno, Padre. Y, Señor, también te pedimos para que tu Espíritu Santo atraiga a aquellos que todavía no te conocen de los nuestros, Señor, y los traigan a ti, Padre. Que los que andan en el camino del Hijo Pródigo reciban arrepentimiento y convicción de pecado y se vuelvan a ti, Señor. E igualmente, Padre, que todos aquellos que se han debilitado en la fe y que se han enfriado en su amor a ti, Señor, sean avivados por tu Espíritu Santo. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Los esperamos el viernes a las 8 de la noche y mientras tanto les envío un abrazo y bendiciones. Que tengan una linda noche y un par de días, jueves y viernes, llenos de bendiciones y primeramente Dios, si Dios lo permite, nos vemos el viernes a las 8 de la noche en otra transmisión de estas. Bendiciones, un abrazo.